Así que este día, hermano, vamos a ir directamente a la palabra de Dios para aprovechar al máximo el tiempo. Y fíjese que estaba contemplando un poco la puerta. Y la puerta de la iglesia me acaba de recordar un poco cómo era la iglesia donde yo me congregaba. Bueno, Daisy también llegó a esa iglesia. Era una iglesia un poco parecida a esto, y dos ventanales grandes, no una iglesia tan grande. Pero imagínense que ahí enfrente es la pasada de la calle, todo el mundo está pasando ahí, autos pasan ahí. Entonces era tan común que cuando los hermanos estaban cantando, alabando, las manifestaciones del Espíritu Santo se daban, los hermanos danzaban, profetizaban, saltaban, de vez en cuando se quebraban un par de bancas, porque así era la iglesia, ¿verdad? Algo pasaba. De repente teníamos allá afuera 25 personas alrededor, viendo y decían, ¿y estos locos qué están haciendo ahí adentro? Literalmente habían unos que, si puede ponerla, que ponían la cara así como la portada que puse yo ahí, así, porque decían, ¿y esos locos qué están haciendo ahí adentro? Porque cuando el Espíritu Santo se comenzaba a manifestar en la iglesia, lo que era ordinario se comenzaba a transformar en sobrenatural. Sobrenatural a tal grado que los hermanos, cuando terminaba la reunión, casi todos salían con sus camisas bien pegadas de tanto transpirar, de tanto sudor. Las hermanas salían hasta mero despeinadas porque los ojos hinchados, y decían, bueno, y ahí adentro es locos, ¿qué pasa? Es que mire, le voy a decir una cosa. ¿Cómo reaccionamos al mover del Espíritu Santo? Es bien importante. Y hoy este día de eso quiero hablar. Porque en el estudio bíblico que hoy estamos hablando, pasó exactamente lo mismo. Hubieron reacciones a la manifestación del Espíritu Santo. Y esas reacciones determinarán a nosotros cómo nosotros reaccionamos a la presencia de Dios. Yo quiero recordarle algo. Yo estoy siendo solamente como este micrófono. Pero consta, este micrófono puede fallar. Yo como ser humano soy imperfecto, pero la palabra de Dios es perfecta. Yo te estoy dando principios. Pero hermano, no se quede con esos principios. Hoy veníamos hablando con el hermano Chiro y yo le venía explicando algo. Y lo que yo le decía a él era cómo los principios que los pastores damos o los maestros damos, no solamente se tienen que meter a la bolsa y hay que quedar, no, tienen que analizarse, tienen que meditarse, tienen que pedir la revelación del Espíritu Santo con respecto a lo que te ha dicho, porque esa revelación te va a dar valores importantes. Y esos valores que nosotros traemos en la vida son como postes, son como rocas que nos ayudan a mantenernos en el camino de Dios y a no ser confundidos por cualquier viento de doctrina. ¿Escuchó, hermano? O sea, usted no solamente, oye, yo le voy a pedir algo, no solamente esté presente en cuerpo, ponga todo su corazón en lo que estamos hablando. Porque lo que yo te voy a transmitir son principios. Estoy interpretando la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Pero eso no va a hacer nada si nosotros no permitimos que eso se revele a nuestras vidas. En nuestro país, yo no sé si en Sudamérica, tenemos un tipo de fruto llamado tamarindo, que se hace refresco de eso. Pues nosotros allá en nuestros países lo tenemos naturalmente, y aquí lo encontramos que los chinos lo venden también. Y lo venden hasta en fruta igual, pero también lo encontramos que lo venden en una pasta, porque ellos lo ocupan para cocinar algunas comidas. Entonces, imagínense, uno decía, me voy a tomar un refresco de tamarindo porque es refrescante, especialmente hoy que hace calor. Iba, y a veces también hasta los hermanos nos han regalado un paquete, mire, para que sea un refresco de tamarindo. En uno lo agarra, pone ese bodoque, esa pasta, y lo mete en la refri, y ahí está el refresco de tamarindo. Y de repente pasa 5 o 10 años, mira, ahí está ese refresco de tamarindo, ya se venció hace 10 años atrás. O sea, nunca lo aproveché. Igualmente, hermanos, nosotros podemos venir a la iglesia por años y años y años y años
y voy a ocupar otra vez el ejemplo del paquete del refresco de tamarindo, simplemente acumulamos los paquetes de refresco de tamarindo. Y tenemos una gran bolsada de información, tenemos un montón de cosas que se nos han enseñado, pero nunca tomamos un pedacito e hicimos el refresco y lo tomamos. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Estoy diciendo porque cada vez que vivimos en nuestra vida, tenemos un año menos de vida. Tenemos una oportunidad menos. Y usted está sentado aquí este día es porque el Espíritu Santo te ha permitido que estés aquí para escuchar la siguiente palabra. Amén. Y en la palabra de este día yo te quiero desafiar, te quiero inquietar, te quiero hacer pensar un poco, pero yo quiero que el Espíritu Santo haga ese trabajo en tu corazón. A mí no me interesa que usted se aprenda la Biblia de la A a la Z y me repita los libros de la Biblia al revés y al derecho. No, lo que yo quiero es que usted aprenda a vivir los principios bíblicos en su vida. Que usted no sabe, mire, pastor, a mí no me pregunte cuántos textos de memoria, pero sé cómo vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me impulsa a vivir esta palabra de Dios. Inclina su rostro, vamos a orar. Espíritu Santo, estamos aquí esta noche y yo te pido que tú hables a nuestro corazón, porque lo que vamos a hablar, Señor, es algo que es tan poderoso, es algo que si lo podemos llegar a comprender, va a iluminar nuestro camino. Sabemos, Señor, que ninguno de nosotros puede decir de que ya lo sabe todo, sino que la palabra, Señor, es reveladora en proceso. Es como el sol, que es a veces como una luz bien tenue, pero según va pasando las horas va aumentando. Así, Señor, es la revelación que tú nos quieres dar a nosotros. Tiene que venir de gloria en gloria. Tiene que venir incrementándose, Señor. Y eso es lo que yo te pido. Estamos terminando 2022, 2023 viene. Y la verdad que es un año más, pero a la misma vez es un año menos. Y, Señor, los desafíos no los conocemos, pero sí te pedimos, Señor, que como se dice, Señor, en aquella escritura, que la gloria, Señor, de esta casa sea mayor que la anterior, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre mío. Y dependemos de lo que tú nos quieras dar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando hasta el versículo número 4. Cuando se derramó el Espíritu Santo y los hermanos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Usted se acuerda de eso. Ahora vamos a comenzar desde el versículo 5. ¿Qué nos dice el versículo 5? Nos dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y de ahí comienza a describir toda la gran lista de naciones que ya la vamos a ver más en detalle. Y en el versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. O sea, en otras palabras, están borrachos. Todos están borrachos. Bueno, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, como lo he descrito anteriormente, van a haber diferentes tipos de personas. Personas que dirán: bueno, esta es la gloria de Dios, lo sobrenatural, no lo podemos entender. Y habrá otras personas que dirán: bueno, este es puro fanatismo religioso. Son personas que ignoran las Escrituras y por esa razón viven y sienten lo que están sintiendo. Pues el día del Pentecostés, ese día, cuando vino el Pentecostés, y Pedro dice algo más adelante, que eran como las 9 de la mañana. Esa hora, decía él, nadie puede estar borracho a las 9 de la mañana. Entonces pasó muy temprano en la mañana el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fue lo que atrajo a la multitud? Porque vimos lo que pasó con los 120 que estaban adentro, que recibieron esas nuevas lenguas y ellos estaban adorando al Señor, glorificando, hablando las maravillas de Dios, y dijimos en lenguas angelicales. Ahora, pero luego en esta segunda parte hay otra parte, y esta otra parte es de que la multitud se juntó.
Ahora, otros creen que ellos después de esto, después que recibieron el Espíritu Santo, quizás se fueron al templo y ahí comenzaron a predicar. Otros creen que no, que a causa de lo que había pasado, vino la gente. No lo sabemos con exactitud. Pero sí, aquí se nos habla que hubo un gran estruendo y que ese estruendo juntó o atrajo a la multitud. Cuando yo le pregunto a usted, ¿qué es un estruendo para usted? ¿Qué usted podría responder? ¿Qué es un estruendo para usted? Una bulla muy grande. Eso es lo que todos decimos. Es una bulla muy grande. Pero en su lengua original no solamente quiere decir una bulla muy grande, quiere decir un tono, quiere decir un toque, quiere decir voces, sonidos o un sonido que se divulga rápidamente por todos lados. Ahora, no sabemos cómo fue ese sonido, si fueron las voces de ellos unidos, que inmediatamente atrajo a la multitud, a oírlos, no sé por cuánto tiempo ellos estuvieron alabando al Señor o hablando en lenguas angelicales, que de repente los curiosos comenzaron a llenar ese lugar, como le ponía el ejemplo del principio, comenzaron a rodear la casa, o si fue en el templo, comenzaron a llenar el templo y se juntaron diciendo, aquí está pasando algo raro. Cuando llegaron ahí, eso que estaba pasando sirvió, en otras palabras, para atraerlos, para que ellos vinieran. Miren, a mí me hace pensar en algo. A veces la iglesia cristiana, nosotros, quisiéramos ver muchas personas viniendo a los pies de Cristo. Pero a la misma vez, no quisiéramos que pasaran, y voy a ocupar esta palabra, y yo le explicaré después por qué, que pasaran desórdenes dentro de la iglesia. Pastor, ¿qué está diciendo? O sea, lo que estoy diciendo es que queremos que la gente llegue a la iglesia, pero queremos nosotros tener control absoluto de todo lo que pasa en la iglesia. O sea, en el sentido de cómo nosotros cantamos, hasta dónde podemos cantar, hasta dónde podemos decir amén y hasta qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de una iglesia. O sea, por un lado queremos tener la iglesia llena, porque al fin y al cabo recuerde que ese es el gran mandato del Señor, que hiciéramos discípulos de todas las naciones. O sea, la iglesia no es un lugar un lugar exclusivo, sería la palabra correcta. La iglesia no es un lugar exclusivo para ciertas personas, es un lugar inclusivo, es para todo mundo. Claro, todo mundo que quiera, dispuesto a arrepentirse, a cambiar, a ser diferente. Pero cuando yo pienso en esa balanza, en el aspecto de que hasta dónde nosotros le podemos permitir al Espíritu Santo que Él pueda hacer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un evento especial? Y en ese evento especial, imagínate, tenemos 200 personas. Y de repente, mientras estamos adorando al Señor, así como lo estamos haciendo ahora, el Espíritu Santo se derrama y se manifiesta una persona endemoniada. Aquí hay hermanos que recordarán, y quizás algún incidente que voy a contar ahora, voy a obviar nombres. Pero imagínense, estamos todos y de repente alguien cae al suelo y comienza a arrastrarse como una serpiente. Lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento dices, ay Dios mío, ¿qué está pasando en la iglesia? Los demonios se metieron, claro, o sea, vienen a la persona ahí. Se comienza a hacer la liberación. Cuando se comienza a hacer la liberación, comenzamos a hacer la liberación y cuando levanto la mirada, media iglesia estaba afuera. ¿Y por qué? Ah, no, pastor, si un demonio se sale, se me mete. Es mejor salir. Ok. En otra ocasión estamos, después de un mensaje, como muchas veces ha pasado, la gloria de Dios se manifestó tremendamente. Los hermanos pasaron al frente en la primera fila y en esa iglesia habían bancas, de esas bancas viejas, se recuerda, bancas de madera, fuertes. Y teníamos, y entonces de repente una hermana estaba ahí, creo que hermana Daisy estaba ahí también al frente, orando por las personas. Y de repente esta hermana se va para atrás. Y con esto de aquí, pega fuertemente en la banca. Yo dije, se mató. Pero no. En otra ocasión, no me recuerdo quién fue, una persona se le manifestó un espíritu maligno y le pegó a la otra persona en la cara. ¡Bum! Entonces, mi recomendación, nunca cierren los ojos. Nunca cierren los ojos. Entonces cuando dice uno pasa eso, ay Dios mío, me arruinó mi programa.
Yo quiero decirle algo. En todos los grandes avivamientos que han existido a través de la historia, el Espíritu Santo ha tenido que interrumpir la programación de los hombres. Y el Espíritu Santo hace cosas que muchas veces uno no las puede creer. Y uno dice, eso no es lógico. Óigame, sé que hay cosas que uno tiene que poner orden. Estábamos en una campaña, había venido un predicador de afuera y estaba ministrando a las personas. Y de repente, a mí no se me va a olvidar este hermano que dijo, siente el fuego, uy, el fuego me quema el fuego. Y se movía por todos lados y decía, me quemo el fuego. ¿Y sabe qué comenzó a hacer? Se comenzó a quitar la camisa, porque el fuego le quemaba. Fuimos, no, hermano, ponete la camisa, no es así. No, porque el fuego, no, pero tampoco te vas a vestir aquí frente a todos los hermanos. Entonces hay cosas que todo lo que llama al orden tiene que seguirse en el orden. O como de repente que alguien en medio de la reunión recibe una visión de Dios. Dios, escuche, cuando Dios quiere intervenir en un lugar, Él va a intervenir. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y eso es lo que pasó el día de Pentecostés. El Señor dijo, va a venir sobre ustedes la promesa del Padre. Y cuando vino sobre ellos la promesa del Padre, ellos no fue calladito, estaban orando. No, fue algo, como que dice, fue un estruendo. No está diciendo fue un desorden. Oiga eso, no fue un desorden. Fue un estruendo, fue algo, un sonido que llevó a todos lados y atrajo. Cuando el Señor está haciendo cosas grandes en la iglesia, es un sonido que atrae. Así como cuando hay cosas negativas, es un sonido que aleja. Cuando el Espíritu Santo de verdad se comienza a manifestar, es un sonido que atrae. Yo sé que todos deseamos la presencia de Dios en la iglesia. Pero hermanos, tenemos que estar preparados. Porque cuando Dios interviene, nuestros programas son cambiados. Debemos estar preparados porque inclusive usted viene con cierta expectación, Dios te cambia las expectaciones cuando Él interviene. Porque cuando el Espíritu desciende, por ejemplo, la Biblia habla de que están dedicando el templo a Dios. Salomón está dedicando el nuevo templo a Dios. Y de repente pasó algo. Una nube comenzó a bajar en el templo. La Biblia le llama la Chequina. Eso se le conoce como la gloria de Dios. Era tan pesado, o sea, no era un humo como la neblina, sino que era un humo que se sentía que era algo real, que no se podía estar dentro de ese humo, que los sacerdotes y todos tuvieron que salir del lugar santo porque era demasiada pesada la gloria de Dios. O sea, cuando dice demasiada pesada, es que no se soportaba. Hermanos, cuando la presencia de Dios viene, uno no haya qué hacer. Cuando la presencia de Dios viene, a veces dan ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de saltar, ganas de reír, ganas de correr. Cuando la presencia de Dios viene, ¿por qué pasan todas esas emociones? Sí, son emociones, pero están conectadas al espíritu humano. ¿Por qué razón? Porque con nuestro espíritu humano nosotros tenemos cierto nivel hasta donde soportamos nuestras emociones. Si no, usted experiméntelo. Usted lo experimenta cuando usted se sube a una de esas ruedas, una Chicago o alguna de esas ruedas que dan terror. Ahí usted mide sus emociones. Por ejemplo, la otra vez yo miraba, hermano, fuimos allá a una playa, un picnic, y andaban todos los hermanos y se subieron a una rueda. Y ahí estaba el hermano Leonardo en la rueda. Y yo lo miraba, el hermano andaba durmiendo. ¿Sí? Yo le decía, ¿no le da miedo, hermano? Esto no es nada, me dice. Pero otras personas no son así. O sea, cada quien en su forma, a su nivel emocional, el Espíritu se manifiesta. Pero nosotros tenemos que entender que esta parte nos está diciendo, nos está enseñando un buen principio. Claro, el mover del Espíritu atraerá. Si no hay mover del Espíritu Santo, no va a atraer nada. Sino que simplemente seremos la iglesita, el club social que está por ahí simplemente haciendo actividades hasta que se muere el último de ellos.
En una ocasión tomamos un grupo de jóvenes y fuimos a un campamento, y en el campamento estaba, mira, a veces yo no sé cómo decirle esto, hay como ciertas olas que vienen sobre las iglesias o sobre el cristianismo. En ese momento estaba de moda lo de la risa santa, o lo que le llamaban el Toronto Blessing. Si usted no sabe qué es eso, pues quizás o usted es demasiado joven, pero los que somos más viejos hemos oído de eso, quizás en el 90 y el 2000 más o menos quizás. ¿Y qué consistía? Que cuando la persona recibía el Espíritu Santo comenzaba a reírse y se comportaba como que estaba borracho. Entonces esa vez el predicador que invitaron los jóvenes venía a ministrar eso. Y yo miraba a los jóvenes y yo tratando de, con mi esposa y los hermanos adultos que fuimos, tratando de traer un balance en eso. Pero fíjese que algo que, por eso es que le digo que debemos tener mucho cuidado a lo que le llamamos satánico y lo que no es satánico. Porque si podemos decir hubo un punto de cambio para el grupo de jóvenes, después de esto sí hubo un punto de cambio. Cuando nos bajamos del autobús, estaban los padres de familia. Y cuando los jóvenes bajaron del autobús, tuvimos que ayudar a bajarse porque no podían bajarse. Venían como que todos venían tomados. Pero en el autobús habían venido orando, riéndose, alabando al Señor. Hermano, a partir de ese punto, la reunión de los jóvenes tuvieron un cambio radical. En el campamento hubieron liberaciones de demonios. Y uno de los actos que solo ha pasado una vez y no lo he vuelto a ver, es que ellos hicieron un juramento delante de Dios. Y el juramento que ellos hicieron fue que ellos iban a ser radicales por Dios. Y lo que dijeron, vamos a traer delante de Dios todo lo que no le agrada a Dios. Y recuerdo de que un joven tenía un pick-up. Y ese día trajeron todos los CD, toda la música, las camisas, los pósteres, los libros, todo aquello que ellos lo consideraban que les robaba su comunión con Dios. Y se llenó ese carro, habían bastantes cosas. Y se procedió, no que los vamos a ir a donar para que ver allá al San Vincent con todo esto. No, se quebraron y se quemaron. Es algo que yo me quedé. Fíjese, si yo les digo, mira, esa camisa que andás no es de Dios, capaz que me dice, ¿y usted qué le pasa metido? No se meta conmigo. Pero cuando es espontáneo, hermano, yo me quedé admirado. Le dije, Señor, yo no tuve que hacer nada. Eres tú, Espíritu Santo, quien está haciendo todo. Y yo miraba que los jovencitos venían con las Biblias a la iglesia y venían con cuadernos y lapicero. Y por primera vez estoy viendo que los jóvenes están ocupando las primeras bancas de la iglesia. Y levantando las manos y adorando, porque a veces se ponían, no, pastor, fíjese que antes, ay, no, es que aquí no cantan en inglés, pastor, y mire, nosotros somos de la generación, aquí somos Ozzy, somos australianos, nos gusta el inglés, y que, mire, la música es Hillsong, esa música es moderna, pastor, usted tiene que cambiar la música, esta música, usted es solo música de viejito, música de los picapiedras, cantan ustedes aquí, ¿no? Y eran un montón de protestas, y como yo soy siempre el departamento de quejas, así que yo recibía todas, no, espérate, mira que no. Después de eso, que aparentemente era un desorden, produjo un cambio en la vida de ellos. Porque ya no les importó que cantáramos Yo soy testigo del poder de Dios, vamos saltando, o resucitó, canciones en español, se ponían locos por esas canciones. Algo pasó en la vida de ellos. Y uno dice, ¿y entonces, Señor? Creo que yo siempre he sido una persona cuidadosa, decirle, mire, está bien, bueno, hay que festejar, hay que regocijarse, pero también enfoquemos esto. O sea, ya pasó el tiempo de la celebración, pero ahora enfoquemos lo que Dios te ha dado en algo. Hermanos, vuelvo a insistir en este primer punto, es bien importante que pensemos eso. Hubo un gran estruendo, pero el estruendo fue con un propósito. Yo recuerdo a mí las profecías de hermanos que han venido a predicar a la iglesia
no se me olvidan. Inclusive, si usted tiene Anchor FM o Spotify, hay un episodio que yo hice algo, de 3 predicadores nos dieron 3 palabras proféticas y yo las grabé y las puse ahí. Ahí están en Spotify o en Anchor FM. Fueron hace 3 o 4 o 5 años. Y usted comienza a buscar, tenemos más de 200 episodios. En algunos de esos episodios ahí dice palabra profética. Una de las cosas que recuerdo que un predicador nos dijo, mire, el Señor me mostró que aquí en el púlpito, dijo, como que se abrió, dijo, una fuente, como que se abrió un pozo, así como de petróleo, y comenzó a tirar. Parecía petróleo. Y todo mundo se llenó, andaba así como lleno de lodo. Y todo, yo los miraba alegre. Me dice, el Señor va a hacer algo, me decía. Como era inglés, me dice, va a ser very messy lo que viene, me decía. No estoy hablando de aquel de Argentina, estoy hablando en inglés, ¿verdad? Va a ser como que fuera un desorden, va a ser como que fuera algo que ustedes no van a poder entender, pero viene algo así. Siempre lo hemos creído eso. Y si el Espíritu Santo lo quiere hacer, es porque Él quiere salvar las almas. Mire, ya me metí demasiado aquí. Reacción. Veamos reacciones de algunos. Dice el versículo 6 y 7, que cuando oyeron el estruendo se juntó la multitud y estaban, mire, confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué más? Estaban atónitos, otra palabra, confusos, atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos estos los que hablan? Ok. ¿Qué es lo que les confundía? Es porque ellos estaban hablando en otro idioma. Aquí, escuchen, ya no hay glosas. ¿Se recuerdan? Expliqué las 2 palabras, glosas y dialectos. Aquí se ocupa dialectos, que es lenguas de esta tierra. Dice, les estamos oyendo hablar en nuestro propio idioma. Y por lo que estaban atónitos y maravillados, porque decían, estos son galileos. Mira, ¿qué quiere decir que son galileos? A los galileos se les miraba como la gente más ignorante de todo el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan, por ejemplo, he oído de que a veces hacen chistes sobre los gallegos? ¿Sí? ¿Han oído esos chistes? Que siempre, o la gente del campo, siempre hay cierta parte de nuestro pueblo que los pone, y a todo el tiempo le están poniendo chistes. Entonces, ser galileo era una persona ignorante, era una persona que era pagana, era una persona que no tenía cultura. Ahora, estos galileos están hablando en otro idioma, no lo puedo creer. Esto es el colmo. ¿Cómo hay que pensar que estos galileos están haciendo eso? Hermanos, aquí hay otro principio. Cuando viene el Espíritu Santo, va a usar a quien Él quiere y como quiere. La persona quizás que en este momento tú digas, pero si esa persona es mero cristino, no viene a la iglesia, no lee la Biblia, pero si Dios quiere la va a usar. No, esa persona es muy viejito para que Dios la use, y si Dios quiere la usa. Esa persona, ese es jovencito, ¿cómo va a creer que ese jovencito va a venir a predicarnos aquí? ¿Cómo que ese jovencito va a decir, no, yo ya soy viejo? No importa, si Dios quiere lo va a usar. Yo una vez se lo demostré a la iglesia. Yo recuerdo que hoy ya creció. Y esta niña, yo la llamé, le digo, venga para acá. Yo le voy a demostrar una cosa. Dios usa al que Él quiera. Y le dije a la niña, mira. Y le dije a un hermano, vení para acá. Impone las manos sobre este hermano y ora por él. Y la niña le pone las manos, ¡pum! Y el hermano cae al suelo. Hermanos, todos podemos ser usados por Dios. Pastor, yo no he ido al instituto bíblico, ni yo. Todo lo que yo he recibido, yo lo he recibido de Dios. Cuando llegó la pandemia, el domingo pasó la pandemia y dijeron, no más iglesias. Y dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Hay que transmitir online, en línea. Y yo, ¿qué sé qué es eso de online? Perdóneme, yo sé, ¿y dónde está la cámara? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está acá? ¿Y dónde está allá? Y en ese momento le digo, yo no sé cómo hice. Pero el miércoles en la noche estamos transmitiendo online. ¿De acuerdo? Sé cómo lo hicimos. Y para la Semana Santa, todos los días hicimos culto online.
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cómo lo hicimos? Yo no sé. Hoy me pregunta, yo no sé. Me recuerdo que hubo un culto que yo tenía la televisión atrás y cuando estaba ocupando las slides de la televisión y todo parecía oscuro alrededor de mí, y me dice una vez, mire, ¿y por qué apagó la luz? Me dice, si no ha apagado la luz, sino que es la luz de la televisión, me opacó. Pero era risible las primeras veces, pero Dios, o sea, ¿quién me dio esa capacidad? Dios. No, pastor, es que usted es inteligente. Nada, sí, ¿cómo no? Usted hubiera sido compañero mío en la escuela, usted no hubiera querido juntar conmigo. O sea, vos sos bruto. Se recuerda que en las escuelas uno se juntaba a los más inteligentes. ¿Para qué? Para que le den copia, por lo menos, decía. Pero ¿quién es el que da la capacidad? Ese es el Señor. Y eso es lo que nos está demostrando aquí. Cuando el Espíritu Santo viene, comienza a pasar eso. Ahora, ¿de dónde eran las personas? Si tenemos el mapa, por favor, y ya voy a terminar. ¿De dónde eran las personas? Mire desde las distancias de los diferentes lugares de donde habían venido las personas. Eran judíos que estaban dispersos por diferentes lados. Por ejemplo, los romanos, claro, pues ellos hablaban el idioma del imperio, el cual era el latín. Ellos lo hablaban allá. Y de esta parte de aquí, donde ahora es Turquía, donde vemos Asia, Frigia, Panfilia, Ponto, Capadocia, todos esos lugares, pues hablaban más el griego. O sea, eran más griegos que otras cosas. Y más allá podemos ver Mesopotamia, donde es Irak, donde es Irán, todos esos. Y aquí ya llegando ya para allá, esos pueblos como Afganistán y todos, desde esos lugares tenían diferentes idiomas. Inclusive de allá del norte de África, árabes, bueno, de todos lados. Y esta gente, estos 120, están hablando en las lenguas de ellos. Y entonces ellos están atónitos diciendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá algún significado? Es como lo que yo decía esta noche. Yo te estoy dando principios. Usted debe decir, ¿qué quiere decir esto? Porque el Espíritu Santo puede ocupar a una persona que no sabe leer, la puede ocupar con poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esa persona comienza a hablar la palabra de Dios, siento que me llega al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esa persona oró por mí y yo sentí la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me sentía triste, comencé a orar y de repente sentí que la presencia de Dios me llenó, comencé a llorar y cuando me levanté de ahí estaba más feliz que nunca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el hecho que yo cuando, por ejemplo, el día miércoles comienzo a sentir, es tiempo de ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia y no estoy tan tranquilo de ir a la iglesia? Y si, ¿qué tanto vas a la iglesia? ¿Y por qué esas ganas de ir a la iglesia? Yo no sé, a mí no me pregunten. Yo tampoco lo entiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el hecho que siempre estás ahí trabajando para las cosas del Señor? De que cualquiera puede pensar, si de vos te están aprovechando, te están exprimiendo en la iglesia. Dice, bueno, no me importa, pero hay algo dentro de mí que yo no puedo callar. ¿Qué quiere decir esto? Jeremías, el mensaje de Jeremías era un mensaje, hermanos. Yo creo que ningún predicador quiere tener ese tipo de ministerio que tenía Jeremías. No solamente era en el aspecto religioso, sino que en el aspecto político. Si imagínense un mensaje que está diciendo, mire, entréguese al ejército enemigo, ríndanse al ejército enemigo, ya están derrotados, les va a ir bien si se rinden. Lo golpeaban, le hacían un montón de cosas, lo tiraron a un pozo y estando en el pozo, él dijo, no, Señor, tú me has seducido. Tú me has seducido. O sea, en otras palabras, tú me estás haciendo que yo haga lo que yo no quiero hacer. Tantas veces he dicho, no predicaré más en tu nombre, ya no lo haré, mira todo lo que me han hecho. Pero hay un fuego dentro de mí que yo no lo puedo contener. Hay algo dentro de mí que me dice, Jeremías, predica. Pero me están golpeando, Jeremías, predica. Pero me están haciendo lo malo, Jeremías, predica. Hay un fuego que no lo puedo contener. Dígame, ¿qué es eso? Al primer año de comenzar, yo cuando comencé en esta iglesia, ya ni me acuerdo a cuántos tiempos, en el año 93, a mediados del 93, comencé mientras llegaba el pastor. Todos orando por un pastor. Y recuerdo que a finales del 94 yo ya tenía mi primera carta de renuncia. Porque no es fácil. Las cosas estaban bien complicadas. Y tenía ahí la carta de renuncia. Que para el otro año yo ya no seguía más. Que buscaran a otro. Pero en ese tiempo
yo le dije al Señor, yo ya no aguanto más, Señor. Estoy joven y todavía puedo cambiar y darle un mejor futuro a mis hijos económicamente. Pero pasó algo en mí, que mi corazón decía, si no lo haces, no vas a poder estar tranquilo. Y cada vez que pensaba en dejarlo me entraba agonía, pero cuando decía, tengo que seguir, a pesar de lo que pasaba, me entraba una gran alegría. Y hasta hoy en día, hermanos, el ministerio no es fácil. Yo le puedo decir hoy que hay algo en mí que dice, ¿qué es esto lo que pasa en mí? ¿Por qué sigo adelante? ¿Por qué no me canso? ¿Por qué en las mañanas me levanto con el deseo de dar lo mejor para mis hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es el poder del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que ellos no se explicaban, pero nosotros sí lo podemos entender. La reacción de los otros, dice, en cambio, otros se burlaban diciendo, esos están borrachos. Esos están borrachos. Mire cómo están hablando, están balbuceando, a saber qué están diciendo. ¿Cómo van a creer que van a estar hablando en árabe? ¿Cómo que van a creer que van a estar hablando en la lengua de los partos? ¿Cómo es eso? Es una jeringosa sin sentido. Están borrachos, por eso están hablando así. Siempre habrá personas que acusarán del lado de lo negativo, que siempre nos señalarán, que siempre dirán, no, es que yo sentí eso y comencé a llorar. Estás loco. No, es que yo tuve una visión, deja de locura, aquí, esa es una locura. No, es que yo sentí ir a orar por el enfermo. Eso ya pasó, el tiempo de milagros ya pasó. Deja de andar orando por los enfermos. Y si alguien está enfermo, y déjalo que se muera. O me voy a recomendarle alguna pastilla, pero deja de andar orando por los enfermos. Hay personas que aún dentro de nuestras iglesias tienen esa forma de pensar. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tú has estado en la presencia de Dios y el Espíritu Santo ha venido sobre ti? Y cuando ha venido sobre ti, ¿cómo reaccionas ante el mover del Espíritu Santo en ti? ¿O cómo reaccionas cuando tú estás viendo que otra persona está moviendo el Espíritu Santo en esa persona? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Tú eres una persona muy racional o eres una persona abierta al mover del Espíritu Santo? Otra pregunta, ¿te importa lo que la gente piensa de ti? Otra pregunta, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar si el Espíritu Santo te toma? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Me gustó mucho lo que ella dice, hágase conforme a tu palabra. Yo me pregunto, fíjese esto, el Espíritu Santo tiene un trato personal con cada uno de ustedes. Y en ese libro, yo le llamo el libro del Espíritu Santo. Es un invento mío, pero podría ser. Está lo que Él quiere hacer contigo. ¿A dónde te quiere llevar? ¿Qué es lo que te quiere dar? Ahí está escrito. Hay muchas cosas que nosotros le hemos dicho que no. Porque cuando Él ha querido venir sobre nosotros hemos tenido miedo. Decimos, no, ahí yo no me meto. Yo no quiero que nadie me vea llorar. Yo no quiero que nadie me vea saltar. Yo no quiero hacer el ridículo gritando. Y hemos detenido la obra del Espíritu Santo. A veces, el Espíritu Santo no fue el perro, no fue el mosquito, no fue la lluvia, sino que el Espíritu Santo te dijo, levántate. Quiero tener comunión contigo. Pastores, que padezco insomnio, quizás no. El Espíritu Santo dice, no te dejo dormir hasta que pases tiempo conmigo.
Y tú has dicho, no, 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 no. El Espíritu Santo ha sido dado para que esté con nosotros y sea nuestro principal consejero. Esta noche, si podemos resumir, podemos decir, ¿cómo reaccionas tú al mover del Espíritu? ¿O cómo vamos a reaccionar? Yo lo que quiero, y te lo voy a decir de esta manera, yo te imploro, te suplico, te pido, dale lugar al Espíritu Santo en tu vida. No le pongamos condiciones, por favor. No le digas, conmigo no vas a hacer esto. O como a veces se le dice, no estoy listo para eso. No tengo tiempo para eso. Pablo fue escogido por el Espíritu Santo, pero él no quería. Él se dedicó a perseguir la iglesia. Y un día el Señor se le apareció en el camino. A veces dice se cayó del caballo. No sabemos si iba a caballo, a camello o iba de pie, pero el asunto es que se cayó. Y tuvo que quedar ciego para entender qué es lo que el Señor quería de él. Mientras hay vida hay esperanza. Y vuelvo a decir estas palabras. Yo te pido, en el nombre de mi Señor Jesucristo, no resistamos al Espíritu Santo. Resistir quiere decir es pelear contra el Espíritu. Decirle, no, quédate por ahí. No. Yo soy así y quiero ser así. No. Simplemente, como dijo María, hágase como tú quieras. Póngase de pie, iglesia. Padre, en este día, yo me he regocijado al sentir tu presencia aquí en la iglesia. Y especialmente a través de